Muy buenos días, compañeros y compañeras. Muy buenos días, docentes presentes. A continuación, nuestro trabajo llamado Secuencia didáctica para fortalecer el proceso de lectoescritura en estudiantes de segundo año de educación básica paralelo A, de la unidad educativa Juan Montalvo, el cual está integrado por Vilma Parra y Daniel Sarmiento. A continuación tenemos la introducción. Durante las prácticas preprofesionales de este ciclo, que se ha desarrollado de manera virtual, fueron realizadas en el segundo año de educación básica paralelo A, en la unidad educativa Juan Montalvo, en donde hemos analizado un caso que los estudiantes tienen problemas de lectoescritura, ya que al momento de leer y escribir tienen dificultades, ya que confunden una letra con otra. En este caso, los niños tenían una edad de entre 7 y 8 años, pertenecientes al año de EGB. De tal modo que se pretende mejorar los resultados a esta problemática. Por lo tanto, se ha visto necesario plantear la siguiente pregunta. ¿Cómo contribuir a mejorar la enseñanza-aprendizaje en el área de lengua y literatura de la lectoescritura mediante una secuencia didáctica en el grupo de estudiantes del segundo año de educación general básica paralelo A de la unidad educativa Juan Montalvo? Por lo tanto, nos hemos visto necesario plantearnos los siguientes objetivos. El objetivo general es fortalecer la lectoescritura en los estudiantes de segundo año de educación general básica A, en la área de lengua y literatura de la unidad educativa Juan Montalvo a través de la aplicación de la secuencia didáctica. Los objetivos específicos es fundamentar los referentes teóricos que sustenten el desarrollo de la lectoescritura en el subnivel elemental. Como siguiente punto tenemos diagnosticar el desarrollo actual de la lectoescritura en los estudiantes de segundo año de educación básica de la unidad educativa Juan Montalvo. Como tercer punto tenemos diseñar la secuencia didáctica que contribuya al fortalecimiento de la lectoescritura en los estudiantes de segundo año de educación básica en el área de lengua y literatura en el paralelo A de la unidad educativa Juan Montalvo. Como fundamentación teórica tenemos que el currículo de los niveles de educación obligatoria en el Ecuador 2016 nos establecen que los procesos de lectoescritura se deben enseñar en el transcurso del subnivel básico elemental. El currículo propone que se debe desarrollar la conciencia lingüística de los estudiantes, la cual implica el desarrollo de la conciencia léxica, semántica, sintáctica y la fonológica. Es importante mencionar que estos procesos deben ser abordados en correspondencia con el enfoque comunicativo y promulgado también en el currículo. El currículo priorizado para la emergencia, que es la fase 1 de Aprendamos Juntos en Casa, nos dice que va a conocer el abordaje del aprendizaje impredecible para que pueda ser desarrollados a través de las metodologías activas con el aprendizaje basado en proyectos, problemas, preguntas que se promueven la capacidad creativa, la imaginación, la resolución de problemas, como también tenemos que según Monta Alegre y Rosalía Perero, Luis, Adrián nos afirman que la lectoescritura es la conciencia del conocimiento psicológico. Al aparecer es un ámbito, es uno de los sentidos que desarrollan tempranamente. Esto nos lleva a definir entre un auditorio silencioso, pasivo, en un individuo activo que pone en marcha sus procesos lingüísticos mediante el análisis fonológico, léxico, semántico, la que permite el sujeto a operar de manera intencional y reflexionar sobre los principios del lenguaje escrito. Ya, las etapas de la lectoescritura son el escuchar. El escuchar
que tiene tres fases. Es la preescuchar, que es que es el que contribuye al momento en que la persona despierta su interés en focalizar su intención y se de pre- predispone en captar para darle un sentido determinado. La fase de escucha es un momento activo de ir utilizando los esquemas mentales previstos para incluir e intervenir la mayoría de los contenidos en el acto. La fase posterior a la escucha es la actividad que te permite aplicar funciones mentales, se integran en el proceso de escucha con otras actividades y escribir, leer y actuar. También tenemos la etapa de hablar. La etapa de hablar es conjugada a la necesidad que tiene el ser humano de tener un modelo a seguir, tanto auditivo como visual de otros mecanismos. La otra etapa de leer nos dice, según Salinas 2012, el proceso de la lectura comprende una serie de procesos mentales y no solamente como un proceso visual. Estos procesos mentales son el contrastar y decodificar, cuestionar, profundizar, interpretar e inferir temas que se han expresado. Muy bien, a continuación tenemos las fases de la lectura, en donde hemos citado a Defior 2014, en donde nos dice que se establece un modelo de fases de la lectura que surgen de manera ordenada desde los inicios de los estudiantes y van aumentando su complejidad a medida que ellos crecen. A continuación, estas son las etapas de la lectura. Como primera etapa tenemos la etapa logográfica, que nos dice que a través de dibujos se obtiene un aprendizaje esencial sobre tamaños y texturas. Como segundo punto tenemos la etapa alfabética, en donde nos dice, los niños relacionan grafemas y fonemas de manera continua, captando a través de diversos recursos como trabalenguas, cuentos, adivinanzas, juegos. Y de esta manera se incrementa su vocabulario, el cual enriquecerá su lenguaje. Como último punto tenemos etapa ortográfica, en donde nos dice que la acción de leer como un proceso mental nos permite comprender la lectura a través de los sentidos de manera cognitiva y permite valorar la información que es abstraída para posteriormente analizar, crear hipótesis y plantear nuevas ideas. La lectoescritura. Aquí hemos citado a algunos autores en donde tenemos a Montealegre y Forero 2016 que nos da a conocer la concepción de la lectoescritura, que nos dice que consta de diferentes etapas para poder identificar en cuál de ellos se encuentra el niño y poder realizar una investigación. Tenemos como segundo punto a Narvarrete 2013, que nos señala, es la adquisición de la técnica de descifrado de una palabra o texto mediante la transcripción gráfica de un lenguaje oral. Y como último punto tenemos a Montealegre y Forero 2016, en el que nos indica que el desarrollo de la lectura y escritura son procesos psicológicos como la percepción, la memoria, la cognición, la metacognición, la capacidad inferencial y la conciencia. A continuación tenemos las etapas de la lectoescritura, en donde Narvarrete 2013 nos dice que existen las siguientes etapas. La primera etapa es etapa primitiva o de escritura no diferenciada, en donde nos dice, es la expresión que se manifiesta por medio de garabatos, dibujos o símbolos. No se diferencia entre dibujo y escritura. Como segundo punto tenemos la etapa presilábica o de diferenciación de escritura, en donde nos dice que el niño hace referencia de lo escrito con el dibujo, escribiendo palabras y números. Como siguiente punto tenemos la etapa silábica. En esta etapa se da la conciencia silábica, la capacidad de diferenciar a través de la palabra oral el número de partes segmentadas. Como últimos puntos tenemos la etapa silábica alfabética,
el niño consolida en su totalidad la conciencia silábica, en donde brinda una grafía por sílaba, reconoce que la sílaba tiene más de una letra, se da la relación fonema-grafema. Y como último punto tenemos la etapa alfabética, que nos dice, cuando el niño llega a esta etapa, ha adquirido la lectoescritura y es capaz de escribir, haciendo corresponder a cada sonido de las letras. El marco metodológico. Como menciona Ramos 2015, en este paradigma es sociocrítico poseer una versión holística y dialéctica, la cual este paradigma se contextualiza en una práctica investigativa caracterizada por una acción, reflexión, acción, que implica en que el investigador busque generar un cambio en un determinado contexto social. La observación participante comprende un proceso de vinculaciones entre personas y sus situaciones, experiencias o circunstancias, los eventos que suceden en el paso del tiempo, los patrones que se desarrollan. De tal modo que esta investigación contribuya un aporte de la comunidad educativa, ya que se desarrolle una relación en los sujetos de estudio y un contexto específico. En la propuesta de intervención tenemos la aventura de la lectoescritura. Como objetivo tenemos fortalecer la lectoescritura en los estudiantes de segundo año de educación básica a través de la aplicación de una secuencia didáctica. Como justificación hemos visto necesario mejorar el nivel de la lectoescritura que se propone en la secuencia didáctica, que se contiene actividades secuenciales y flexibles. Dentro de esta propuesta también se plantea que vamos a utilizar imágenes referentes de los diferentes letras del abecedario, fichas de plástico, competencias en equipos, trabalenguas, material del entorno como es la arena, juguetes, piedras, hojas y palos, etcétera. También en estas actividades van a aportar a la adquisición de la lectoescritura, sino también al desarrollo de otras capacidades como sensoriales, motoras y cognitivas. Como destinatarios tenemos a los estudiantes de segundo año de educación general básica de la unidad educativa Juan Montalvo. También de esta manera se trabajará mediante 5 etapas, que es la primera etapa, es recordar de forma puntual el código alfabético adquirido en niveles inferiores. Como segunda etapa en esta etapa se trabajará con sílabas simples como ja, fa, da, pe, ba, se, ca, me, ne, con la finalidad de desarrollar el aprendizaje con cada uno de los estudiantes dentro de las clases planteadas. En estas clases se abordará durante 40 minutos. Estas clases también serán evaluadas mediante preguntas que se irán realizando en el transcurso de las clases. Muy bien. A continuación tenemos la tercera etapa, en donde nos dice que se trabajará con las siguientes sílabas compuestas como BL, CR, CL, DR, FL, FR, GL, GR, PR, PL, TR, obteniendo un incremento en la formación de la lectoescritura con los estudiantes, en donde hemos creado un gráfico para poder ayudarlos. En esta actividad se tomará alrededor de 40 minutos, realizando una explicación clara y precisa de lo que se va a abordar. También se evaluará realizando un análisis de la participación de los niños. Como cuarta etapa tenemos, en esta etapa se trabajará en la lectoescritura de oraciones con las palabras simples y complejas, analizando cada una de ellas y ejecutando un desarrollo efectivo, en el cual nos tomará alrededor de 40 minutos y se evaluará
la participación y el desarrollo de preguntas a realizarse en el transcurso de la clase. Y como quinta etapa tenemos la comprensión textual mediante fábulas. Esto nos ayudará mucho al desarrollo del aprendizaje de los niños, en el cual se empleará 40 minutos con la finalidad de realizar la lectura y el desarrollo de preguntas, en el cual se evaluará la atención a la lectura y su comprensión al tema. A continuación tenemos la conclusión, en donde nos dice: con base en los referentes teóricos se puede determinar los núcleos conceptuales que caracterizan el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura en el subnivel elemental. La revisión teórica también contribuyó a entender el diseño de la secuencia didáctica, que por medio de actividades lúdicas permitieron desarrollar la lectoescritura en el segundo año de educación básica, paralelo a. Es importante mencionar que desde la revisión de diferentes autores del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura es complejo y requiere del apoyo del docente para ser desarrollado y reforzado a lo largo de la escolaridad. Como segunda conclusión tenemos: en este caso, la elaboración de la secuencia didáctica requiere el conocimiento del currículo de subnivel elemental del área de lengua y literatura, de una estructura de secuencia didáctica y el conocimiento y aplicación de estrategias y actividades lúdicas que fortalezcan el proceso de la lectoescritura en grupo de estudiantes del segundo año de educación básica de la Unidad Juan Montalvo, en donde los estudiantes que se adapten a las necesidades puedan lograr mejores resultados en cuanto a su desempeño. Como recomendaciones tenemos: es importante que el docente pueda manipular didácticamente el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura. En esta línea se recomienda que en el aula de clases se promueva el trabajo de grupal, ya que en este contribuye el intercambio de ideas. Además, el docente debe tener en claro que cada estudiante posee un ritmo diferente de aprendizaje y esto debe buscar estrategias que potencien académicamente estas diferencias. Hay que tener en consideración que es necesario elogiar a cada avance, por mínimo que sea, para que el estudiante sienta que su esfuerzo es valorado. Es pertinente que los textos que se vayan a trabajar sea acorde a la edad cronológica del estudiante y a su interés para facilitar el aprendizaje de la lectura y la escritura. También se recomienda que se debe mencionar que la aplicación de la secuencia didáctica se realizará con un grupo de estudiantes de segundo año de educación básica elemental de la unidad educativa Juan Montalvo. Es por ello que se recomienda seguir el proceso de diseño y aplicación de la secuencia didáctica con los educación pertinentes en otros años de educación básica del subnivel elemental. Muy bien, esto ha sido todo en cuanto a nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Gracias por la atención y que les vaya bien. Espero que les haya gustado.